Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Millán Pérez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Buenaventura y hoy vamos a hablar acerca de las superrelaciones. Antes de empezar, quiero recalcar que esto ha sido bajo mi investigación propia. No me considero un experto y esta opinión puede tener errores, así que cualquier construcción crítica es aceptada. Bien, vamos a empezar. Entonces, mostrando el índice, lo que vamos a hablar el día de hoy será la introducción a las aleaciones, algo breve, algo poquito acerca de las aleaciones, que es lo que entendemos, un poquito más introduciendo las superaleaciones, que es el tema principal, hablando acerca de estos aspectos generales de tanto las aleaciones como las superaleaciones, su aplicación en Colombia, en tanto economía, en la industria, y la profundización de un elemento que en mi caso yo escogí el titanio. Bien. Las aleaciones, ¿qué son? Las aleaciones se llevan a cabo a partir de antiguamente, históricamente, desde hace más de 3000 años con la edad de hierro o la edad de bronce. Aquí utilizamos más que todo elementos que encontramos por la naturaleza, como sería, digamos, en ejemplo, en la edad de bronce. El cobre y el estaño, fundiéndolos al par, haciendo uso del sistema de fusión conjunta. Lo que hace es juntar ambos elementos, calentarlos hasta llegar a su punto de función y mantenerlo y crear un elemento con ciertas características que mejoran o destacan frente a los elementos principales. Bien, para que una aleación sea concebida como si, debe al menos tener dos o más elementos. Estos, la mayoría de ellos no son puntuales, no tienen una escala concreta de pureza o de demás porciones. Bien, seguimos con la introducción a las superrelaciones. Las superrelaciones combinan materiales minerales resistentes, mejoran la capacidad o las características que determinan un material en concreto. Como así, por ejemplo, el níquel es uno de los mejores elementos que maneja el calor. Entonces, las superrelaciones basadas en níquel y cobalto, ellos son los elementos que más tienen resistencia al calor en cuanto a mecánica. Ellos mantienen una escala donde, por ejemplo, la turbina en una parte de un avión mantiene una combustión y un escape, donde esas partes por lo general están reforzadas con níquel o con aleación de carbono. Estos se utilizan entre 12 a 13 componentes equilibrados para que este no se deforme o no tenga a fallar en el proceso. Hablando de aspectos generales de las superrelaciones y las aleaciones, vamos a hablar de lo general y hablamos punto por punto. Intenté resumir lo más posible para que no vean tanto texto y no se puedan cansar. Entonces, voy a leer un momento textualmente. Las aleaciones y las superrelaciones son mezclas homogéneas, es decir, estas no tienen diferencia o no se pueden distinguir qué elementos se usaron para la creación. Por elementos minerales, estos pueden ser ferrosas o no. ¿Qué quiere decir esto? Si un elemento es ferroso o no, está compuesto en base de hierro, que es el mineral metálico más abundante en la capa terrestre. Sus características físicas son maleabilidad y su ductilidad. ¿Cómo así? La maleabilidad es su facilidad al momento de transformar dicho objeto, y su ductilidad es la capacidad con la que éste transporta o es compatible con la electricidad. También encontramos la compatibilidad con el calor, y por lo general la mayoría de los elementos las aleaciones son completamente dúctiles, por esto esas no son aislantes. Se pueden llegar a combinar con elementos como el carbono o como el manganeso, que son materiales extra ligeros, para generar una parte de las características que necesitemos para usarlas e implementarlas en lo que deseamos. Y además la parte económica, hay ciertos materiales que son más costosos en el mercado, otras que son más raras y otras que son más comunes. Digamos, un ejemplo de esto sería el hierro, es mucho más económico que el titanio. El titanio es un metal no tan abundante, pero no es considerado raro. Uno de los metales más raros que he visto haciendo esta investigación es el niobio. Este material es un material que se usa tanto en la armamento con ayuda del titanio o en las prótesis para algunas partes corporales, pues no tiene toxicidad. En las aleaciones
El método más común usado para la preparación es la función conjunta, la más antigua o la más usual, que es fundirlos llegando a su punto de fusión, donde ambos objetos metálicos quedan en un estado líquido, donde se pueden combinar sin ningún problema. La sinterización o la sublimación. Las aleaciones ferrosas, las que tienen, ya había dicho, en base de hierro, como con elementos secundarios como pueden ser el manganesio, el níquel o entre otras. Las superaleaciones. Las superaleaciones son aleaciones de alta resistencia que poseen un mejor rendimiento en actividades de alto desgaste y donde el ambiente puede afectar los puntos débiles de las aleaciones comunes. ¿A qué me refiero con esos puntos débiles? Digamos, en las aleaciones antiguamente, en la fabricación de implementos, el mayor problema que se podría encontrar eran los frickles o las pecas, como algunos los conocemos. Esas pecas se consideran como pequeñas imperfecciones que se generan en la parte de estos. Estos se van haciendo más grandes y van desgastando y dañando el funcionamiento correcto del arma o herramienta que se está implementando. Las mezclas complejas siempre o la mayoría van a ser en base de níquel, de cobalto, de hierro y de titanio. Bien, hablando de aquí pondré unas imágenes de las aleaciones más comunes, como sería con el titanio. Entre algunas de ellas se encuentran ya la biocompatibilidad. Es un material que no es tóxico para el cuerpo y es uno de los más versátiles para este tipo de implementos en la biomedicina. También encontramos el estaño con el cobre para generar este bronce. El bronce es uno de los materiales más usados, pues se consideró en una época que era la era del bronce, donde este material abundaba y era lo que más se utilizaba para los implementos tanto de armaduras como de decoración como estatuas. También encontramos otros metales, o sea, el níquel, un metal que no es cristalino, tiene una forma ya menos áspera, uno de los metales que tiene un módulo de elasticidad, unas propiedades magnéticas y una buena conductividad térmica, y es más abundante que el hierro. Ahora bien, con elementos que podemos crear en la cotidianidad, podemos ver distintos tipos de elementos y en qué base están. Podemos ver relaciones como el acero, como en base de titanio, que esta no lo dice aquí, pero también tiene un poco de cobalto, y de hierro para mantener su forma. Del aluminio, que es un poco ya más ligero, dependiendo la necesidad, o el carbono, con base de titanio, si no estoy mal. Esto lo que hace es tener una mejor resistencia y mejor peso para ayudar a distintos tipos, como sería, digamos, en el caso de las bicicletas, si algunas son más de tipo común, como sería el acero, otras que son más robustas como el titanio, otras que son más ligeras como el aluminio o el carbón. Bien, las superaleaciones, estas por lo general tienen un nombre. El monel, ahí vemos la cantidad de porcentajes que tiene tanto de cobre como de aluminio, de titanio, de hierro, de manganesio, de silicio y de níquel. Estos elementos, dependiendo o el nombre comercial que queremos, van a aumentar en cuanto a porcentajes, necesidad de este elemento que se puede usar. Es casi que un material no oxidable como el monel. Método de obtención de estas superaleaciones. Vamos a empezar por la de fusión al vacío. O sea, ahí está textualmente para que se puedan entender a qué se refiere. Se llevan los materiales a un cilindro, se encierran en un crisol, se llevan al vacío sin presencia de atmósfera, donde se funden formando una masa de aleación líquida. El efecto superplástico junto a un esfuerzo deformante constante se somete a temperaturas de fusión y se enfría. De esta forma se obtiene como resultado una aleación plástica capaz de adoptar la forma deseada. Podemos hablar entonces de la siguiente superaleación, asteloide. Esta aleación, o el C276, es una de las más usadas, muy implementado o muy característico, que sería la resistencia a elementos corrosivos frente a otros materiales. Está compuesto a base de níquel, de molibdeno, de cromo y de tungsteno. Esto le permite que sea resistente a la picadura o los fricles o las pecas, como se conoce, y a la corrosión por rejilla, lo que hace que genere una mejor vida útil a este material. El Inconel es uno de los materiales más usados frente a las turbinas y está compuesto por materiales como el hierro, el cobre, el titanio, y estos son los más asociados
frente al conjunto de diferentes aleaciones metálicas en base al níquel y al cromo, así como resisten una gran temperatura a su corrosión y a su oxidación. Bien, vamos a seguir. Bien, aplicación de las superaleaciones en Colombia. Las aleaciones en Colombia en mayor énfasis en su economía y en la industria. Podemos experimentar, y yo por cuenta propia, investigando, encontré que en sectores como lo es Boyacá y en Medellín hay empresas que son capaces de reutilizar el metal que ha sido desechado por su oxidación, por su uso o por defectos del material. Lo que hacen estas empresas es recolectar dicha chatarra y la de fusión conjunta o de fusión al vacío para combinarla o hacer el acero. Algunos de esos se pueden llegar a combinar con el monel para generar elementos que no se oxiden. Bien, el implemento de estas superaleaciones entra en un papel más metódico y por medio de la ingeniería naval y la aérea también. La extracción constante de materiales hace la necesidad de que estos mecanismos tengan que evolucionar. ¿A qué me refiero con esto? Bien, hoy en día las técnicas o los implementos de extracción de minerales requieren de mucha energía, como lo sería el petróleo, como lo sería inclusive la minera. Estos implementos necesitan llegar de herramientas capaces de soportar acciones de mucho peso o de mucho desgaste. Algunas sustancias que se extraen en los minerales pueden dañar o pueden corroer la mecánica de algunas aleaciones que son consideradas resistentes. Ahí entra el papel de las superaleaciones en la ingeniería naval y en la ingeniería aérea. Tanto en lo militar como en la investigación se utilizan estos metales para mejorar o implementarlos en como serían los aviones o los submarinos, que son los que más soportan, digamos, presión, dependiendo de qué es lo que necesiten, porque algunos se necesitan materiales como extra livianos u otros que necesitan materiales completamente compactos que soporten muchas presiones o milipascales. Bien, ahora voy a profundizar acerca del titanio. El titanio es un mineral de los elementos de transición, de color blanco un poco plateado, muy ligero y resistente, que se extiende del rutilo. Se utiliza en aleaciones metálicas como sustituto del aluminio, para la fabricación de aviones, misiles, cápsulas espaciales, como sustituto de huesos y cartílagos en cirugía, para fabricación de tuberías y para plantas de desalinización. Bien, como acabamos de leer, el titanio es uno de los materiales más versátiles. Posee una forma cristalina o una forma pura. Esta forma podemos verla aquí en pantalla. Es una imagen de un titanio extraído mineral ya separado del rutilo. El titanio posee una elasticidad de milipascales y también se puede dividir en 7 grados. Normalmente se alea o se puede mezclar con elementos como sería el hierro, el níquel, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Estos elementos son los más utilizados en la industria para combinar este metal en aleaciones. Vamos a hablar de las aleaciones del titanio. Como pueden ver, a continuación voy a presentar una imagen que en la descripción del video voy a mostrar todas las direcciones de donde saqué esta imagen y de donde se saqué toda la información que he recolectado. A continuación vemos los nombres de organizaciones. Algunas son empresas u otras son organizaciones y entidades que muestran el proceso o como resumido, mejor dicho, de los productos que puedan llegar a decir. Entonces encontramos como productos el bloque de titanio, el polvo de titanio, el gránulos de titanio, el titanio líquido, el solidificado en barras, el titanio en esponja, también encontramos en espuma y el compacto de polvo. Bien, a continuación voy a mostrar unas imágenes. Cabe aclarar que el titanio es uno de los elementos que menos toxicidad tiene. Aquí vemos el titanio en bloques, el titanio en espuma. El espuma es uno de la forma de creación de titanio, donde se separa de uno de los elementos, después se pulveriza y queda con esa textura un poco más, básicamente, literalmente una espuma, donde queda con vacíos, medidas, donde queda con espacios vacíos de esponja. Eso es en el de esponja, qué pena. En
cambio, en el modo de espuma vemos que encontramos pequeños poros o nodos donde podemos ver. Algunos de estos nodos los llamamos ligamentos. Por esto es que el titanio se puede comparar a los poros de, digamos, articulaciones como sería un hueso, o los poros que pueden llegar a tener para que introduzcan nuestras venas y nuestros elementos orgánicos se pueden compactar con él. Tenemos comercialmente el titanio en polvo, que es uno de los elementos más fáciles de transportar, ya sea vía terrestre o aérea, y al fusionarlos tiene mejor calidad que el bloque en sí. Bien, el uso del titanio como superaleación en la industria. Encontramos al principio una imagen donde muestra un avión en comparación con sus componentes principales. Vemos un 50% de componentes donde pueden llegar a ser plásticos, algunos de hierro, otros titánicos, dependiendo qué tanto o qué clase de aeronave sea. Mayormente en las naves espaciales o cápsulas, como estas trabajan mejor en temperaturas ambientes y hasta menores de 0 grados centígrados, el titanio es uno de los elementos mejores para construir aeronaves espaciales, pues entendemos que el espacio es biomas con temperaturas extremas. También sirve en la parte de la medicina o biomedicina como lo que podría ser una prótesis. También viene como en la parte de los engranes, me refiero a que este puede llegar a ser utilizado en la parte de implementos que requieran de alta dureza o de un menor desgaste. También puede llegar a ser utilizado combinándose con la plata y el hierro, hacer en la parte de la joyería o en las plantas donde se requieren una dirección de la temperatura que no se almacene o no dañe los demás implementos. Bien, gracias por escucharme, esto sería todo. Aquí mismo lo digo, recuerda que no soy un experto en el tema, no me considero un experto, he tenido tiempo de investigación y puedo cometer tanto errores como algunos aciertos. Gracias por verme, me recuerdo, mi nombre es Juan Sebastián Millán Pérez, es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Buenaventura.